Nos hemos propuesto leer y estudiar el libro llamado de Malaquías. En las dos partes de nuestra introducción estuvimos considerando cuestiones de autoría y datación. Comentamos que esta es una profecía reprensiva de Dios en contra de Israel y, según el contexto, la reprensión es primeramente al sacerdocio y luego al pueblo. Ahora, tanto los sacerdotes como el pueblo despreciaron y menospreciaron a Dios, quien les había otorgado su favor, siendo ellos un pueblo insignificante al que quiso hacer especial, como dice Deuteronomio 6, del verso 7 al 11. Pero desarrollaron tan mal concepto sobre sí mismos que llegaron a ver con jactancia que ellos eran el pueblo de Dios, como si su elección fuera debido a méritos propios y no por la gracia de Dios, la cual le da al hombre lo que en Adán no merece, es decir, el favor de Dios, y ayuda a que el hombre en Adán no reciba lo que sí merece, es decir, el juicio de Dios. El pueblo de Israel se miró como un pueblo especial en sí mismo, por méritos propios, olvidándose que la elección de ellos fue debido a la promesa de Dios del descendiente de la mujer que sería nuestro Redentor y que vendría de la descendencia de Abraham. Considérese Génesis 3.15, Génesis 22.18 y Gálatas 3.16. Una elección de gracia inmerecida donde Dios muestra su amor, omnisciencia, omnipotencia, justicia, santidad, paciencia, fidelidad, etc. A un pueblo que es necio, débil, rebelde, pecador, reincidente, infiel, etc. ¿Se dan cuenta del contraste? Las cualidades de este pueblo hicieron que los atributos de Dios fuesen resaltados. ¡Qué inteligencia, mis hermanos! La de Dios. Sin embargo, los sacerdotes de Israel se volvieron hedonistas y egocentristas. Se vieron como importantes en sí mismos, olvidándose que Dios los escogió por gracia y no porque ellos lo merecían. El narcisismo fue compañero de su hedonismo. Para los que no saben, el narcisismo es el amor que se dirige y tiene por objeto a uno mismo. El nombre proviene del mito griego sobre un tal Narciso que se dice era muy atractivo, de espléndida belleza y tenía encantado tanto a hombres como mujeres, a los cuales rechazó como pretendientes muchas veces, dejando a muchos despechados porque era incapaz de amar y tener interés por otra persona que no fuera él mismo. Incluso se cuenta de alguna mujer que se suicidó por él. Se dice que Narciso fue maldecido por Némesis, quien en venganza por los despechados hizo que éste se enamorara de su propia imagen. Un día Narciso vio su reflejo en las aguas de un lago cristalino y quedó fascinado, enamorándose de él mismo. Se dice que esto lo volvió loco, quedando fascinado consigo mismo y al mismo tiempo frustrado por el hecho de no tenerse. Así fue que, cegado por su egocentrismo, terminó ahogándose en las aguas donde se proyectaba su reflejo. Mis hermanos, esto es lo que ocurría con los sacerdotes. Solo tenían una persona a la que amaban, ellos mismos. Lo único que les interesaba se encontraba parado frente a ellos, en el espejo, y así comenzaron a vivir para sí mismos, juzgando de acuerdo a lo que les daba placer o les gustaba, y se volvieron religiosos hedonistas. Se quedaron con el culto, pero todo lo practicaron a su manera y a su antojo, no importaba a Dios. Así fue que abandonaron a Dios, abandonaron su palabra, todo por opiniones personales y egoístas. El sacerdocio se extravió y por ende lo hizo también el pueblo. Una de las cosas que llama la atención es que Dios, pudiendo dejar al pueblo en su ignorancia y aplicar juicios severos, los cuales se merecían, usa a su mensajero para mostrarles cómo han pecado, dándoles así la bondadosa oportunidad de arrepentirse y cambiar el curso de su historia. Pero el extravío era tal que estaban ciegos y endurecidos, pensando en que Dios les calumniaba. Entonces, reiteradas veces dijeron: ¿en qué hemos? Pregunta que deja en evidencia que
1, no lo veían. 2, no lo creían. 3, no lo querían. O 4, no lo consideraban tan grave. Cualquiera fuera la razón de estas 4 opciones, y quizá fueron todas, una cosa tienen en común, y es que la palabra de Dios era desatendida y despreciada. Por ende, Dios mismo era el desatendido o rechazado. Con todo esto, Dios les habla una vez más. Cuando vemos a Dios hablar en reiteradas ocasiones al hombre, al pueblo, entendemos que Dios busca al hombre y no el hombre a Dios. El hombre es una oveja tonta, extraviada, y Dios es el buen pastor que viene en búsqueda de estas ovejas. Así que los regaña, los reprende, les muestra cómo han caído y les dice claramente que tiene cosas en contra con el fin de que se arrepientan. En esto vemos la bondad y misericordia de Dios, que no quiere que ninguno perezca. La vez pasada también dijimos algo que tenemos que recordar. La reprensión es al sacerdocio y al pueblo de Israel. Y con esto hay un principio hermenéutico que la Biblia nos da, diciendo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Eso dice la Reina Valera del 60. Estas cosas Dios quiso registrarlas en la historia bíblica para nuestro ejemplo, para reprendernos, para advertirnos, para enseñarnos, para que sepamos cómo caminar con Él y por dónde no debemos transitar. Junto con lo anterior, debemos considerar lo que Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, desde la parte B del versículo 5, nos dice. Miren, voy a leer la versión textual en su tercera edición. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino sacerdotal para su Dios y Padre, a Él sea gloria y la soberanía por los siglos. Amén. Mire lo que se nos dice del Señor Jesús. 3 cosas. Número 1, que nos ama. Número 2, nos lavó y libertó de nuestros pecados con su sangre. Y número 3, nos hizo un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Lo primero fue traducido en tiempo presente, en forma nómica o atemporal, lo que indica algo que es y que permanece ocurriendo, no algo pasado. Él nos ama y permanece haciéndolo. Luego, los puntos 2 y 3 fueron traducidos en tiempo pasado. Quiere decir que esto es lo que el Señor hizo de una vez y para siempre. Primero debemos saber que nos ama. Luego debemos saber que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, lo cual es la justificación. Pero además, su sangre ha sido para nuestra consagración como sacerdotes de Dios. Si ustedes leen Éxodo capítulo 29 y Levítico capítulo 8, se dará cuenta que la tipología nos enseña que a los sacerdotes se les consagraba con la sangre de animales sacrificados a Dios y ungiéndolos con aceite. Les recomiendo leer estos capítulos y recordar lo que Hebreos capítulo 8, versículo 4 al 5 nos enseña respecto a estas cosas del antiguo pacto y sus rituales. Pues dice, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, tipología. El Señor Jesús, el verdadero Cordero de Dios, derramó su sangre no solo para justificación de los que hemos creído en Él, sino también para nuestra consagración como sacerdotes de Dios, haciéndonos participar además del Espíritu Santo con el que fue ungido por Dios, como nos dice Hechos 1:5. Por lo tanto, si en Cristo hemos sido hechos sacerdotes para Dios, y además se nos dice que las cosas ocurrieron para nuestro ejemplo,
Entonces tenemos que saber que estas cosas no solo se dijeron por causa de los sacerdotes de Israel, sino también para advertirnos a nosotros, sacerdotes del nuevo pacto. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, no hay ningún cristiano regenerado por el Espíritu Santo que no sea sacerdote para Dios. Sean varones, mujeres, ancianos o jóvenes. Todos los que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo somos sacerdocio santo para quien es Dios, como nos llama 1 Pedro 4:5. Es por esto que debemos abrir los oídos y rogar al Señor nos ayude, para que nuestros oídos y ojos estén abiertos, pues los ojos de los sacerdotes de Israel estaban cerrados. Que el Señor ilumine nuestros corazones, que nos ayude a ser sensibles, que nos ayude a ser sacerdotes conforme a su voluntad. Por esto es que debemos prestar atención, pues debemos aprender lecciones de aquellos que fueron sacerdotes y que no caminaron conforme a la voluntad de Dios, conforme al sacerdocio de Dios. Estas cosas están escritas para nosotros. Dios quiere que sepamos y que entendamos. Gracias al Señor por este querer que tiene. Él no quiere que ignoremos. Él quiere que caminemos cerca de su persona, no lejos. Pues aquello que resulta en su gloria, resulta también en nuestro bien. Por favor, meditemos estas cosas. Bueno, dicho lo anterior, vamos a continuar con nuestra lectura de Malaquías. Y vamos al capítulo 1, versículos 6 al 8, que dice: El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Qué triste cuadro presenta el Señor. Qué doloroso para Dios todo esto. Estos versículos que hemos leído están dirigidos a los sacerdotes. El versículo 6 los menciona diciendo: oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. El Señor se revela a los sacerdotes una vez más, muestra que Él es Padre y que también es Señor. Muestra que los hijos honran a sus padres, pero que a Él, que es Padre eterno, no se le honra. Muestra que a los señores, con minúscula, se les teme y respeta, pero a Él, que es eterno Señor soberano, se le desprecia. Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla del nombre de Dios, se refiere a la persona misma, por lo que cuando dice menospreciáis mi nombre, quiere decir que a Él mismo lo menosprecian. Los sacerdotes que estaban para mostrar al pueblo cómo es Dios, para adorarlo, para realizar un culto santo a Dios, ellos lo menospreciaban. El Señor del templo, el Dios al que supuestamente se le rendía el culto, él mismo era el que les decía que lo menospreciaban. Dios les preguntaba a los sacerdotes: ¿dónde está mi honra? Pues Dios es el Padre eterno, merecedor de honra. La palabra hebrea que aparece aquí, que se tradujo honra, es kabod. Y la descripción gráfica de la idea de esta palabra se refiere al gran peso físico de un objeto. Esta definición nos permite entender muy bien lo que es la honra. Y cuando hablamos de honra, hablamos también de gloria, de aquella que Dios recibe de corazones que lo aman y que lo tienen por el bien más preciado, por aquel que pesa en sus corazones más que cualquier cosa. Los hijos tenían por importante a sus padres terrenales y los veneraban, pero a Dios, que es el Padre eterno, incomparable en sus atributos, a Él lo despreciaban. Entonces el Señor les dice: ¿dónde está mi honra?
Con esta pregunta el Señor de alguna manera les está diciendo que en sus corazones Él no pesaba, no tenía importancia Dios en ellos, no importaba en lo absoluto. Dios no era importante para ellos. Tenían una religión, tenían un culto, tenían un país, pero Dios no importaba. Dios no pesaba en sus corazones. Abramos los oídos, amados hermanos, y veamos las lecciones que se nos dan en estos pasajes, pues podemos tener religión, reunirnos, cantar los cánticos aprendidos, tener familia, amigos, buenas obras, entre comillas, y con todo esto podría ser que Dios no pesara en nuestros corazones, no tuviera valor para nosotros, ni menos nuestra consideración y atención. Podríamos incluso pensar que no importa lo que Dios quiera, lo que importa es nuestra opinión. No importa lo que Dios aborrece, si nosotros, a diferencia de Él, lo valoramos, es suficiente. Esto significa que Dios no pesa en nosotros. Dios no pesa en nuestros corazones. No pesa su voluntad. No nos pesa su parecer. Nos da lo mismo. Nos es indiferente. No se tiene en cuenta. Dios no es apreciado. Una persona apreciada es alguien a la cual se considera y se tiene en cuenta. Es una persona que se tiene en estima, su parecer importa, que se encuentre contento importa, agradarle importa. Esa persona pesa en el corazón. Y una persona que pesa en el corazón es una persona que se honra. Pero nada de esto hicieron ni consideraron los sacerdotes para con el Señor. Mis hermanos, ellos venían saliendo de Babilonia, un lugar donde el hombre era Dios con minúscula, donde el culto que se hacía era una mezcla de cosas humanas. Allí aprendieron una religión narcisista y hedonista, una religión que para Dios es una abominación. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, cuando se habla de la gran Babilonia, se dice de esta que es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Para abominaciones se utiliza la palabra griega delugmaton, que podría traducirse como cosa repugnante. Ese es el testimonio de Dios respecto al culto babilónico, una cosa repugnante. Esto fue lo que aprendieron los sacerdotes y de esa manera estaban sirviendo al Señor, de una manera repugnante para Él. Por ende, ¿dónde estaba la honra de Dios? En ninguna parte. Para ellos Dios no pesaba, solo pesaban ellos mismos. Luego de la honra, el Señor les habla del temor, diciendo, «Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor?». El Señor les habla de cosas que ellos entendían. Ellos, ante sus reyes humanos, no iban irreverentemente. Para nosotros que nacimos en naciones donde no hay monarquías, además de nacer en tiempos donde la democracia es paradigma de todo, no es de fácil entendimiento esto, de poder apreciar el peso. Para los israelitas y para todos sus contemporáneos de aquel entonces, el rey tenía absoluta autoridad sobre ellos, familias y bienes. Se hacía lo que el rey quería, y si el rey quería tu cabeza, la cabeza tenía que llegar. El rey era el soberano en sus tierras. Se hacía como a él le parecía y no se podía contradecir, so pena de muerte. Lea los libros de Primera y Segunda de Reyes, también Primera y Segunda de Crónicas, para que observe que al rey se le debía temer. Incluso en otras naciones registradas en la Biblia, el acercarse a un rey no era cosa simple. Por ejemplo, en la ley de Media y Persia, según Esther capítulo 4, versículo 11, no se podía entrar a ver al rey sin ser llamado, pues el que lo hacía solo le esperaba la muerte, a no ser que el rey lo tocara con su cetro. De igual manera, algo que el rey dictaba en aquel imperio y estaba sellado con su anillo, no podía ser revocado. Su palabra era ley irrevocable, como dice Esther capítulo 8, versículo 8. Mis hermanos, estar en la presencia de reyes humanos era de temer, no era cualquier cosa. Si el rey se corrompía un día y quería a tu mujer, podía planear cualquier cosa para sacarte del medio y quedarse con ella.
Esto es lo que ocurrió con David y Urías en cuanto a Betsabé se refiere y como se registra en 2 de Samuel 11. Si se dan cuenta, estar en la presencia de un rey no era cosa fácil. Los hombres de aquellos tiempos tuvieron reyes tiranos y otros bondadosos. Sin embargo, aunque fueran bondadosos, igual que los otros eran falibles, podían errar. Reyes que podían acusar de crimen legítimamente, pero también erradamente. Y eso resultaría en tu propia muerte. Los reyes podían mandar a que una persona muriera, pero juntamente con esto lo hiciera toda su familia para que no quedara rastro del apellido, por decirlo de algún modo. Si esto se decretaba, nadie podía contradecirlo. Vemos esto en el temor de Mefiboset, que se registra en 2 de Samuel capítulo 9, uno de los descendientes de Saúl, nieto de este, hijo de Jonatán. Él fue con temor a la presencia del rey David, pues sabía que siendo uno de los descendientes del antiguo rey, podía ser que David quisiera matarlo para que nunca reclamara trono. Pero no fue así, sino que recibió de David misericordia y fue convidado a su mesa para siempre. Mis hermanos, imagínense el temor de Mefiboset, o imagínense el temor de cualquier persona que era llamado por su rey. Imagínense el temor de Esther al entrar a la presencia del rey Asuero sin ser llamada. Los sacerdotes entraban en presencia de Dios, que no solo es Dios, sino Rey de reyes y Señor de señores, soberano de los reyes de la tierra, como dice 1 Timoteo 6:15, Dios omnisciente y omnipresente que examina los corazones, como dice el Salmo 11:4, que ve los pensamientos e intenciones del hombre, como nos dice Apocalipsis 2:22 y 23. Dios santísimo, que con su sola presencia podía consumir al pueblo pecador, como dice Éxodo 33:5. A la presencia de esta persona entraban sin cuidado. No conocían al Señor ni su santidad, ni su soberanía sobre los reyes a los que ellos temían. Temían a los que podían matar el cuerpo, pero el alma no podían tocar, en vez de temer al que puede matar el cuerpo y el alma echar al fuego eterno, como advierte el Señor en Mateo 10:28. No obstante, ellos pensaban que no era para tanto. Olvidaron o quizás ni siquiera sabían que Dios advirtió a aquellos que oficiaban el sacerdocio en su presencia, mostrándole lo arriesgado que era estar delante del Santo. Les voy a leer algunos pasajes desde la versión Reina Valera del 60 para que veamos la seriedad del sacerdocio y cómo Dios les advirtió esto. Vamos a leer 3 pasajes. Primero, Éxodo 19, versículos 21 y 22. Dice: Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estragos. Otro pasaje en Éxodo 28, versículos 33 al 35. Dice así: Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Y por último, Levítico 16:2. Dice: Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre él en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Mis hermanos, hay muchos pasajes como estos, pero lo que quiero mostrarles es el temor que debía tenerse al entrar en la presencia del gran Rey, pues por el solo hecho de ser nosotros pecadores y Él santo, se corría el riesgo de morir. Sin embargo, los sacerdotes a los que se dirige la profecía del libro llamado Malaquías estaban sirviendo irreverentemente,
como si estuvieran en la presencia de cualquier persona. Temían más a los hombres, a sus príncipes, que a Dios que pone a aquellos príncipes. Estaban jugando con fuego y se les estaba advirtiendo la inminente quemadura de muerte que podían tener. Olvidaron lo que pasó Nadab y Abiú, hijos de Aarón, en Levítico 10:1, que murieron por ofrecer fuego extraño, o lo que ocurrió con con los sacerdotes Ovni y Fines, hijos de Elí, registrado en 1 Samuel 2 al 36, los cuales pecaron fornicando con mujeres, pero además llevando al pueblo a menospreciar las ofrendas a Yahvé. Estos murieron en un mismo día, pues eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, dice 1 Samuel 2:12, tal como los sacerdotes del tiempo de la profecía del Malaquí, como llamamos en la introducción. De alguna manera Dios les estaba recordando todas estas cosas, les estaba advirtiendo, pues Dios es misericordioso y les otorgaba la posibilidad de que se arrepintieran. Pues mis hermanos, en esto se manifiesta la misericordia de Dios, en esperar y dar posibilidades de arrepentimiento. Dios no se hace el ciego ante el pecado y maldad. Dios da oportunidades para justificar a quienes se consideren dignos de castigo y busquen de Él justificación. Pero estos sacerdotes lo estaban menospreciando y no temían y no lo honraban. Entonces el Señor siguió con sus descargos y les dijo: y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Verso 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí el Señor les muestra cómo lo han menospreciado, de qué forma lo han hecho. Ellos se habían acercado a la mesa del Señor, que probablemente era la mesa de los panes de la proposición, mencionados en Éxodo 25 y 30, por ejemplo, y se habían acercado con un pan distinto, un pan inmundo. Todo aquello que no proviene de las indicaciones de Dios por su palabra, para Dios es inmundo, y Dios había dicho cómo hacer el pan. Estas cosas dejaban en evidencia la religión liviana y muerta que estos hombres tenían. El parecer de Dios en las formas del culto no les importaba, por lo tanto eran formas livianas. Dios no estaba en esas formas, por ende estaban muertas. Se hacía lo que ellos querían y no lo que Dios deseaba. Se hacía conforme a la voluntad humana y no conforme a la santa voluntad de Dios. Los sacerdotes habían menospreciado a Dios haciendo como creían y querían ellos, y no conforme a las instrucciones de Dios en su palabra. Lo vieron como cosa de poca importancia. Estaban muy desubicados. Dios ya había advertido al pueblo sobre el menosprecio. Mire, vamos a leer Levítico capítulo 26, versículo 14 al 16, que dice: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Mis hermanos, qué serio este asunto. No podemos menospreciar la palabra de Dios, tenerla en poco. Es responsabilidad de cada sacerdote conocerla. Si usted o yo no la atendemos, entonces estamos menospreciando a Dios. Y si estamos sirviendo en algo o queremos servir en algo y la palabra no atendemos ni conocemos, entonces estamos teniendo en poco a Dios y exponiéndonos a pecar contra Él. Si queremos servir, pero sin atender su palabra,
estamos menospreciando a Dios, tal como estos sacerdotes, queriendo hacer como nos parece, exponiéndonos a su reprensión. El servicio sacerdotal no es conforme a lo que nosotros queremos hacer o como nosotros pensamos que se debe hacer, sino conforme a lo que Dios nos indica y enseña en su palabra. Los sacerdotes traían a la mesa de los panes de la proposición cualquier pan, les daba lo mismo. El pan de la proposición representaba estar a la mesa de Dios en comunión constante. Mis hermanos, a veces nosotros hacemos lo mismo y llamamos comunión a cualquier cosa. Nos juntamos a ver un partido de fútbol y decimos que estamos en comunión. Nos juntamos para ver una película y decimos que estamos en comunión. Nos juntamos para un cumpleaños y decimos que estamos en comunión. Llamamos comunión a cualquier cosa. Pero la comunión verdadera que Dios ama es sólo aquella que se tiene cuando Dios y su palabra son lo central. Y luego que esto es así, nosotros en virtud del conocimiento de Dios y Cristo por su palabra, nos relacionamos unos con otros. Mis hermanos, esto nos enseña que como sacerdotes del nuevo pacto hecho en Cristo, necesitamos aprender a tener verdadera comunión. Primero con el Padre y con su Hijo mediante la palabra y luego con los hermanos. Y aparte de esto, también debemos aprender a traer para los hermanos de comer. Debemos aprender a traer alimento espiritual resultante de nuestra comunión con el Señor y su palabra. No traer cualquier cosa. Pablo en 1 Corintios capítulo 14, verso 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Por decirlo de algún modo, cada uno de nosotros debería traer del maná que durante el día tomó de Cristo. Sean cánticos, enseñanza, lengua, profecía, interpretación de lengua, cualquier cosa que edifique el cuerpo y sea de Dios, debemos traer cuando nos reunimos con nuestros hermanos como iglesia. Si traemos otra cosa, estamos menospreciando al Señor, pues Él por su palabra nos está diciendo qué traer. Si queremos hablar cosas livianas o sin importancia, para eso podemos hacer otro tipo de reunión. Invitémonos a tomar tecito y a conversar. Pero si hablamos de comunión, debemos traer lo de Cristo. Luego de esto, el Señor les muestra cómo lo han deshonrado, diciendo: en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Decir esto equivale a pensar que la comunión con Dios es algo despreciable, que no necesitamos tenerla, ni queremos hacerlo. Es pensar que no importa que Él esté y que la comunión con Él no sirve de nada. Se deshonra al Señor cuando se tiene en poco su parecer, su deseo, su comunión. Deshonrarlo es desestimarlo, tenerlo por vil, por liviano. El despreciar, el desestimar su palabra es deshonrarlo a Él mismo. El Señor Jesús les dijo a los oyentes en Lucas 6:46 lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Así se le deshonra al Señor, no atendiendo su palabra, no prestándole atención y no tomándosela en serio. Si no lo tenemos en cuenta en su palabra, no lo tendremos en cuenta en su voluntad, entonces le desestimamos. Él no pesa en nuestro corazón. Le llamamos Señor, pero no obedecemos. Los sacerdotes se habían ensoberbecido en su narcisismo. Mis hermanos, y según la palabra de Dios, la deshonra viene con la soberbia. Proverbios capítulo 11, versículo 2 nos lo dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La deshonra busca avergonzar a Dios, y esto es muy serio. Mis hermanos, el menosprecio era tal, la desconsideración de los sacerdotes era tal, que les daba lo mismo la forma en que servían a Dios. El Señor, aparte de mostrarles el menosprecio y la deshonra, les muestra la vergüenza de sus ofrendas. Y dice el versículo 8: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová,
de los ejércitos? En la desconsideración de su palabra, trajeron a Dios el animal defectuoso que por la ley estaba prohibido. Véase Levítico 22. Lo hicieron sin temor, sin consideración delante de quien estaban. Trajeron a Dios lo defectuoso, las obras. Dios sabe que aquello no lo harían delante de sus reyes, pues no tendrían de ellos agrado ni aceptación, pero se atrevían a realizar esto con Yahvé Sabaoth, o como dice la Reina Valera, Jehová de los ejércitos. Cuando Dios finaliza su pregunta diciendo de sí mismo que es el Señor de los ejércitos, significa que la cosa aquí se está poniendo muy seria. Dios, que usa los ejércitos para juzgar las naciones, estaba siendo ofendido. Dios les está mostrando quién es y delante de quién presentaban esas vergonzosas y prohibidas ofrendas. Mis hermanos, presten atención a los principios que nos enseña la palabra de Dios. Si nosotros estamos sirviendo al Señor, no puede ser como nos parezca, sino conforme a su palabra y sabiendo delante de quién estamos. La desgracia de las iglesias muchas veces es que sus líderes son hombres que no conocen a Dios y operan bajo y mediante esfuerzos humanos. De igual manera, la desgracia de las iglesias es que sus miembros no asumen el sacerdocio corporativo y se comportan neciamente, menospreciando las escrituras y haciendo como bien les parece. Hace poco me enteré de un movimiento anglicano que quiso atraer personas a la fe mediante un culto que se realizó en una cantante secular. Los medios que usan son mundanos y quieren obtener resultados espirituales. Se hace como el mundo quiere, como desean los hombres, pero no se sientan a pensar y buscar lo que Dios quiere y los medios que Dios tiene. Eso es traer a Dios lo defectuoso. Todo lo deberíamos hacer para el Señor con excelencia espiritual. Si el Señor nos ha llamado al ministerio de la palabra, deberíamos esforzarnos en leer y escudriñar las Escrituras, ocuparnos de aprender, de meditar, de orar, buscando saber qué es lo que debemos anunciar y enseñar, teniendo cuidado de hablar cualquier cosa que se nos ocurra. Pero si nos paramos a hablar cualquier cosa, sin cuidado ni examen, sin buscar en el Señor y sin trabajo alguno, entonces no sabemos a quién estamos sirviendo. Lo que debía haber en medio de los sacerdotes era conciencia de aquel que estaba en medio de ellos, pero no la había, o simplemente se menospreciaba. Y es probable que hasta se hicieran de un lenguaje aparentemente espiritual para justificar sus actos, como hoy en día se oye. Da lo mismo como sirvas, hazlo como quieras, Dios entenderá. O da lo mismo lo que le des al Señor, lo importante es que estás dando. No, mis hermanos. Si usted quiere practicar un buen sacerdocio a Dios, debe esforzarse en la gracia que le ha sido dada. Si tiene un don, prepararse para el buen uso de éste. Si por el Espíritu habla en lenguas y las interpreta, entonces debería leer las Escrituras y orar frecuentemente para que pueda examinar las palabras que va a interpretar. Si eres un diácono, entonces necesitas leer las Escrituras y ser frecuente en la oración rogando al Espíritu asistencia en el servicio. No podemos conducirnos como queramos. Debe ser como Dios quiere. Tenerle en cuenta, presente, que nos importe su parecer, que pese en nuestro corazón, porque esto es bueno. Pablo quería que Timoteo, un joven obrero del Señor, sirviera bien. Entonces le escribió 1 Timoteo 3:14 al 16. Esto te escribo. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Le dijo que se condujera como bien le pareciera? No, sino que debía saber cómo conducirse en la casa de Dios. Mis hermanos, daremos cuenta por esto al Señor. Debemos servir conforme a su voluntad, a sus planos, no como queramos. Que el Señor siga hablando a nuestro corazón. Vamos a parar aquí. Amén.